esta ocasión nuevamente el licenciado Moisés Ramos, actualmente director de jurídico del hospital, y nos va a dar una plática como todas las que nos ha dado con anterioridad, muy interesante. Y esta vez el tema va a ser relacionado con la tutela y cuando existe discapacidad. Entonces, realmente este tema es muy importante y de gran valor para todos nosotros, no importa la edad que tengamos. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Y pues bueno, Moisés, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Tienes tu público y foro que son todos tus alumnos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues platicando de los temas que hemos venido comentando, un poquito de interés general, eh, creo que esta cuestión de la tutela es algo que nos es bastante trascendente, debido al que siempre nos preocupa un poquito qué pasa el día de mañana, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión bastante importante que debemos de tratar y pues bueno, como siempre, lo más interesante de este tipo de reuniones es primordialmente poder tener la oportunidad de que participen y de hacer preguntas al final. Entonces, les quiero dar una cuestión de temas generales para que vayamos platicando sobre el tema y al final podemos ir ya viendo en concreto cualquier duda que vayan teniendo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hablar sobre la tutela legal con personas con discapacidad. Antes que nada, pues bueno, una de las partes más importantes, vamos a definir qué es la tutela. La tutela es la guarda de la persona y bienes de los sujetos con incapacidad natural y legal. Entonces, ¿quién tiene incapacidad legal y natural? Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia. Quiero aclarar que esta es una definición legal, puede sonar medio fea en algunas partes, pero pues así lo pone el legislador, entonces es un poquito para que de repente suenan no de la manera más adecuada. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna adicción originada por enfermedad o deficiencias persistentes de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas. La alteración de la inteligencia que provoque el no poder gobernarse y obligarse por sí mismo. Y ahora, bueno, vamos un poquito de la mano de ya definiendo qué es la tutela y cuál es este tipo de tutela y por qué se puede dar el tema de discapacidad. Lo llamamos comúnmente discapacidad, aunque en realidad el término legal es propiamente incapaz. O sea, se denomina la ley, lo determina como incapaz. Esto viene propiamente de una evolución que ha habido alrededor del tiempo con todos estos términos, porque hemos tenido términos bastante desafortunados por parte de la ley, eh, pero se ha llegado a una conclusión al final, donde llamar el tema incapaz, que puede sonar en un lenguaje coloquial bastante, un término no de lo más adecuado, aunque estamos hablando de una cuestión, de un término legal que viene del término legal de capacidad, o sea, la capacidad legal, que todos lo hemos escuchado en algún momento. Entonces, al no tener esta capacidad, por eso se determina como una persona incapaz, por la falta de capacidad, ¿no? Porque inclusive existe también el término de la capacidad disminuida, ¿no? No solamente existe el término incapaz, sino los incapaces, las personas que tienen capacidad disminuida. Bueno, y este término es la situación en las personas que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, eh, encuentran dificultades para su participación e inclusión social. Entonces, continuando un poquito con estos términos, ay, ya se trabó aquí el tema.
ahí está bien. Vamos a hablar de qué es la tutela legítima, ¿no? Hay varios tipos de tutela que tenemos que analizar. La tutela legítima. La tutela es testamentaria, legítima o dativa. El juez elegirá a la persona adecuada para ejercer la tutela. Este mismo velará por el bienestar de la persona y la elección de tutor podrá estar hasta en un familiar de cuarto grado. Entonces, ¿qué es una cuestión de lo que nos preocupa y las cosas que nos gustaría prever? Eh, la tutela testamentaria, pues bueno, es una tutela que no viene tanto en este tema en particular, porque pues, estaremos hablando así como sale la fotito ahí, bueno, la imagen, estamos hablando de la tutela que dejamos para temas de nuestros hijos y cuestiones. Entonces, no es propiamente que sea una tutela de la cual vayamos a hablar hoy, y más bien nos vamos a enfocar muy bien en la legítima y en la dativa. Entonces, la tutela testamentaria, el ascendiente que sobreviva de los dos de cada grado deben ejercer la patria potestad. Esto estamos hablando para los menores de edad y en caso de que falte alguno de los padres, ¿no? El que en su testamento deje bienes, ya sea por legado o herencia a un incapaz, que no esté bajo su patria potestad ni bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración del bien que deje. La tutela legítima, cuando no haya quien ejerza la patria potestad ni tutor testamentario, hermanos, cuando se deba nombrarse un tutor por causa de divorcio. Y la tutela dativa, que es un poquito en la que vamos a entrar, cuando no hay un tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima. Eh, entonces, ¿quién puede ser tutor? Esta es una parte importante. Antes que nada, tenemos que ver cuáles son los grados en los que nosotros tenemos a las personas que están allegadas a nosotros, porque la tutela para el caso de una persona con incapaz o este tema de discapacidad, no podemos designar previamente nosotros quién va a ser nuestro tutor. Esa es una cuestión importante. Entonces, no es una cuestión que se pueda, digamos, prever o podamos acudir a algún notario o algún funcionario con la finalidad de decir, yo quiero que tal o cual persona sea mi tutor, porque en el momento en el que caigamos en un estado de incapacidad, ¿no? Sino más bien la parte que podríamos llegar a prever, por así decirlo, eh, estaríamos hablando propiamente de, de, de las personas que van a poder ser nuestros tutores, ¿no? ¿A quién nos referimos aquí? Pues evidentemente por cuestiones pues, naturales, evidentemente no va a poder ser un ascendiente, porque aunque pueden llegar a darse los casos cuando una persona joven pueda caer en un estado de incapacidad, sí podrían ser los padres, los tutores legales, eh, pero primordialmente vamos a enfocarnos cuando caigamos en un estado de incapacidad, normalmente por el curso normal de la vida que pudiera llegar a ser. Puede ser una persona que tenga la edad que sea, puede tener 110 años y no necesitar un tutor. No por una cuestión de edad vamos a llegar a necesitar un tutor. Esto sí es algo muy importante. Mientras se tenga el tema de la capacidad, y que vuelvo y quiero insistir bastante en esto, no estamos hablando de un tema de capacidad en cuestiones de que la cabeza nos dé, ¿no? O sea, estamos hablando de que legalmente seamos unas personas capaces, ¿no? Por cuestiones de enfermedades y por algún tipo de cuestiones, es por los que podemos llegar a caer en un estado de incapacidad. Entonces, mientras no tengamos ninguno de los supuestos, eh, vamos a poder seguir siendo capaces y no vamos a necesitar un tutor. Eh, bueno, aquí estamos hablando de un poquito de la revocación de la tutela. La obligación de tutela podrá extinguirse bajo las siguientes causas: pues muerte del tutor o curador que es oído y vencido en juicio. Entonces, este tema del tutor normalmente va a ser
la primera persona que va a ser directamente la encargada de la tutoría normalmente vendrían siendo los hijos. Este, son las personas que de primera mano van a entrar propiamente dentro de este tema de la tutela, van a ser propiamente los hijos, ¿no? Puede irse extendiendo, como veíamos ahí, en un cuarto grado, puede haber el tema de los hermanos, pueden existir, y sobre todo como estamos en nuestro México lindo y querido, puede existir inclusive tíos, porque pues aquí de repente tenemos un tío que tiene 20 años menos que nosotros, entonces también existen este tipo de cuestiones. Eh, y nos vamos ahí hasta el cuarto grado. Entonces, lo que luego los temas que llegan a ser comunes, también los sobrinos llegan a caer dentro de este tema del cuarto rango, del cuarto grado. Entonces, para que puedan irse más o menos dando una idea, ¿no? El objeto es establecer y regular las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos. Esto va un poquito por el tema de la voluntad anticipada. Entonces, lo importante aquí, el tema de la tutela es en qué casos caemos en esto, y creo que se vuelve bastante casuístico. Yo les podría dar de manera general los temas que normalmente nos hacen caer en esto, que vendría siendo una cuestión de una enfermedad psiquiátrica. Normalmente es una de las cuestiones más comunes que llegamos a tener para efecto de un tema que necesitemos en la cuestión de la tutela. Y, digamos, hay algunos otros casos como cuando caemos en un momento donde, digo, y aquí ya estamos hablando de un estado de permanente de pérdida de la conciencia, como lo puede ser un estado de coma o cuestiones por el estilo, y sobre todo porque la tutela no es algo que se decide en una sala ni nada por el estilo, o en un papelito muy sencillo, sino es algo que se hace por la vía legal y es por medio de un juicio, ¿no? Entonces sí tiene que ser directamente un juez el que está designando propiamente al tutor, que va a estar encargado de todo esto. ¿Y cuáles son las funciones del tutor? Las funciones del tutor eh, son de cuidar tanto de los temas personales, de salud y financieros, diagonal económicos, ¿no? Entonces, el tutor se encarga de todas estas cuestiones, de salvaguardar que la persona tenga comida, vestido, tenga donde vivir, donde estar. Entonces, todas estas cuestiones serían aquí, ante la insistencia del licenciado Edgar Aguilar, que le encantó poner un tema de cuestiones referentes a las cuestiones de voluntad anticipada, porque considera, y creo que tiene bastante razón, que vienen bastante vinculadas con el tema de la tutoría. Pero, pues bueno, esto ya habíamos platicado en exposiciones anteriores referente a las voluntades anticipadas. Este, y aquí es donde pues, estamos viendo que bajo ninguna circunstancia en los temas de las voluntades anticipadas se permite bajo ninguna circunstancia el acortamiento intencional de la vida. Y bueno, repasando un poquito este tema de voluntad anticipada, que sería un poquito la cuestión donde efectivamente sí podemos nosotros decidir en el tema de voluntad anticipada, quién puede tener tener acceso a realizar un documento de voluntad anticipada, cualquier persona con capacidad de ejercicio, enfermos en etapa terminal, familiares cuando el enfermo se encuentre impedido de manifestar su voluntad en el hospital. Este tema de la voluntad anticipada sí es una cuestión muy diferente, en donde efectivamente sí podemos decidirlo, y sí es un trámite bastante más sencillo frente al notario, donde no necesitamos un procedimiento tan complejo y en ocasiones inclusive tardado, o como lo es el tema de la tutela, que tiene que ser designado directamente por un juez. Aquí esto nos sirve bastante por lo que habíamos mencionado anteriormente para el tema de la tutela también, eh,
¿Qué familiares pueden ser el tema del llevar la tutela? Pues bueno, evidentemente, cónyuges y concubinos, en caso de tenerlos y de existir estos, son las personas que llevan un poquito mano. Los hijos mayores de edad, pues son las personas también que pueden llevar el tema de la tutela, eh, ya sean padres o adoptantes, nietos mayores de edad, hermanos mayores de edad, y aquí nos estamos yendo inclusive para temas después de los hermanos, también los sobrinos caen en este tipo de supuestos, ¿no? Entonces, estas son las personas que pudieran llegar a ser nuestros tutores. Aquí no entiendo cómo le puedo quitar esta parte de arriba para poder ver, pero bueno. Eh, Bueno, repasando también lo que es una orden de no resucitación, indica que es una persona que no desea recibir reanimación cardiopulmonar. La petición la realiza el médico basándose en una combinación de los deseos y valores del paciente. Eh, entonces, esta orden de no resucitación es útil para evitar tratamientos invasivos y no deseados. Eh, Yendo al tema de la voluntad, de la voluntad anticipada, esta cuestión de la no reanimación, hasta cuándo es válido, hasta en tanto no se cancele, verificando siempre que el documento firmado represente los actuales deseos del paciente. Si se tiene más de 2 documentos, el válido será el último que se haya firmado. Solamente para repasar esta parte, que creo que es importante, cuando uno entra al hospital, y llega por alguna circunstancia particular de ese internamiento o de ese padecimiento que estemos sufriendo en ese momento, y se llega a firmar una orden de no reanimación, esta queda vigente en el expediente del paciente, inclusive aunque se pueda salir adelante de este padecimiento y se vaya de alta el paciente ya con recuperando la salud o fortaleciéndola de alguna manera, para próximos internamientos, este deseo de no reanimación, la orden de no reanimación, va a subsistir. Entonces, hasta en tanto no se revoque. Entonces, sí es importante que sepan que en el momento que ustedes firmen una orden de no reanimación, va a seguir siendo válida. Por cuestiones de cómo tenemos manejado todo nuestro sistema de salud aquí en México, lamentablemente, si ustedes firmaron una orden de no reanimación en un hospital, no va a ser válida y respetada en un hospital diferente. Entonces, pero en realidad, siempre que ustedes tengan este tema de una orden de no reanimación, se debe respetar esta misma en tanto el paciente no la haya revocado. Y les digo, lamentablemente no tenemos en México una base de datos nacional, o inclusive local en donde podamos tener este tipo de acceso a este tipo de información de manera global, pero bueno, por lo menos en el mismo hospital sí lo estamos manejando de esta manera, ¿no? Eh, Dentro de los temas de voluntad anticipada, tenemos el tema también de donación de órganos, la toma de órganos y tejidos sanos para poder ser trasplantados en otro paciente, que es, y volvemos a que lamentablemente no es una cultura que tengamos en México, el tema de la donación de órganos, que creo que es algo que pues, podemos trascender un poquito, es una decisión muy personal de cualquier persona el que decida tener el tema de la donación de órganos o no. Pero creo que es una actitud bastante loable cuando sí lo hace. Y bueno, por otra parte, que temas que ya hemos hablado, como lo es el testamento.